Imagina bajar una cámara casi 600 metros dentro de un lago, sin sol, sin oxígeno suficiente, con una presión capaz de aplastar tus costillas en segundos. Los científicos que la programaron estaban seguros de una cosa: ahí abajo no habría nada, solo roca volcánica muerta y oscuridad total. Se equivocaron. Lo que esa cámara encontró en el fondo de un lago de montaña en Oregón, un lugar al que cualquier familia puede llegar en coche un fin de semana, dejó mudo a un equipo entero de biólogos y obligó a la NASA a replantearse dónde, en todo el sistema solar, podría estar escondida la vida. Alfombras doradas del tamaño de mantas, extendidas sobre roca volcánica, gusanos transparentes deslizándose entre ellas, criaturas que nunca deberían haber sobrevivido ahí, alimentándose de algo que no era el sol, sino del fuego dormido de un volcán con miles de años de silencio. Esto no es ciencia ficción, es el fondo del lago más profundo de Estados Unidos. Y cuando termines este video vas a entender por qué esto cambió, literalmente, la forma en que buscamos vida más allá de la Tierra. Quédate, porque todo empieza con una montaña que decidió destruirse a sí misma. La montaña que se tragó a sí misma. Este lago no debería existir, al menos no de la forma en que existen los lagos normales. Hace casi 8000 años, en el sur de Oregón se alzaba una montaña gigantesca coronada de glaciares. Los geólogos la llaman hoy el Monte Mazama. No era una montaña tranquila, era, en esencia, una columna de presión, magma hirviendo contenido bajo toneladas de roca. Y llegó el momento en que esa presión se liberó con una furia que ningún humano moderno ha presenciado. No fue una simple erupción que lanzó ceniza al aire. La montaña se vació desde adentro, y al perder su soporte, la cima entera colapsó hacia el vacío que había dejado el magma expulsado. Imagina un rascacielos hundiéndose de golpe en su propio sótano. Así de rápido cayó la cumbre del Mazama, dejando una herida colosal, una caldera de kilómetros de ancho, estéril y humeante, sin una sola gota de agua. Durante siglos, esa herida permaneció abierta al cielo, y poco a poco, sin ríos ni arroyos que la alimentaran, empezó a llenarse con la única fuente disponible, lluvia y nieve, año tras año, hasta formar un lago de casi 600 metros de profundidad. Aquí va el primer dato para no olvidar. Este lago no tiene entradas ni salidas de agua significativas. Cada gota que contiene cayó del cielo. Es uno de los cuerpos de agua más puros del planeta, y por eso su azul parece pintado. La luz solar puede atravesar cientos de metros de esa agua cristalina antes de rendirse ante la oscuridad, pero esa pureza absoluta tenía un precio. Y durante décadas, ese precio pareció ser la muerte, el desierto que todos daban por hecho. En un lago normal, los ríos arrastran hojas descompuestas, restos de animales, polvo mineral desde tierra firme, alimentando una cadena que sostiene vida desde la superficie hasta el fondo. Este lago no tenía nada de eso. Sin ríos ni arrastre constante de nutrientes, los científicos concluyeron durante décadas que la zona profunda debía ser un desierto biológico, un vacío frío y oscuro donde nada podría reunir energía suficiente para sobrevivir. Arriba había algo de vida, peces, algo de plancton alimentado por la luz que aún llegaba, pero más abajo, donde la presión sube y la temperatura apenas supera el punto de congelación, la expectativa era clara: sedimento desnudo, una tumba. Nadie tuvo forma de comprobarlo hasta que la tecnología lo permitió. Los primeros investigadores medían la profundidad atando una pesa de plomo a una cuerda y contando cuánta cuerda necesitaban hasta sentir el fondo. Después llegó el sonar, capaz de dibujar el relieve sin tocar nada. Luego los vehículos operados a distancia, robots conectados por cable a un bote en la superficie, cargados de cámaras y sensores capaces de resistir presiones que aplastarían a cualquier buzo. Y finalmente, en expediciones muy planificadas, un pequeño sumergible tripulado bajó a mirar con ojos humanos lo que los robots apenas habían insinuado. Querían revelar el paisaje escondido bajo la superficie, capa por capa, como si hubieran drenado toda la cuenca, el sedimento, las pendientes, el punto más frío y profundo, un lugar sin luz solar desde hace 8000 años. El descenso. La bajada fue lenta, casi hipnótica. En los monitores, el agua cambiaba de tono a medida que el vehículo se hundía.
turquesa brillante cerca de la superficie, luego un zafiro profundo, después índigo, y finalmente algo parecido a tinta pura. El contador de profundidad subía sin descanso. La luz solar había desaparecido hacía rato, y los focos del vehículo abrían apenas 2 conos pálidos en una negrura absoluta, iluminando solo partículas suspendidas en agua perfectamente inmóvil. Durante un largo rato todo fue como esperaban, vacío, monótono. Entonces, pasados los 300 metros, el fondo empezó a cambiar. Al principio fue casi imperceptible, un tono cálido en el color del lecho, un destello ambarino donde las luces barrían la ceniza volcánica. El operador redujo la velocidad. En la pantalla, ese ámbar se intensificó, extendiéndose en manchas que reflejaban la luz de una forma que la roca simple jamás debería reflejar. El vehículo siguió bajando y ese ámbar terminó de revelarse como oro. No un oro mineral. Eran estructuras extensas, superpuestas, orgánicas, extendidas sobre el suelo como enormes mantas arrugadas, algunas del tamaño de un plato, otras de varios metros, con una textura fibrosa que se movía levemente con la corriente de los propulsores. El contador marcaba una profundidad muy superior a cualquier lugar donde debía existir vida. Y sin embargo, ahí estaba, algo innegablemente vivo, brillando en dorado bajo la luz de un robot. Vida que come piedra. Con el zoom de la cámara, esas formaciones doradas se disolvieron en algo más extraño todavía. Millones de filamentos delgados como hilos, entrelazados en colonias densas, que parecían pulsar con un movimiento casi imperceptible. Un biólogo que observaba la transmisión lo resumió con palabras simples. Estaban viendo bacterias. No una muestra en un microscopio, sino bacterias en una cantidad tan colosal que habían construido estructuras visibles a simple vista. Y el color, entre óxido y miel, reveló exactamente con qué estaban tratando. Hierro. Colonias de bacterias oxidantes de hierro. Para entender por qué eso dejó helada a la sala, hay que recordar cómo funciona la vida en casi todos los casos que conocemos. Plantas capturan luz solar y la convierten en azúcar, y todo lo demás se alimenta de las plantas o de quienes se alimentan de ellas. Es una cadena que siempre empieza con luz. Pero aquí, donde el sol no llegaba desde hacía 8 milenios, no había luz con la cual empezar esa cadena. Y aún así, la vida había encontrado la manera. Estas bacterias se alimentaban literalmente del volcán. Minerales y hierro se filtraban lentamente desde el antiguo lecho del lago, subiendo desde la herida que dejó el colapso del Mazama, y las bacterias aprovechaban la energía química de esas reacciones, tal como una planta aprovecha la luz solar. Ese proceso se llama quimiosíntesis. Vida sin luz. Vida que funciona a base de roca. Los científicos ya habían visto algo parecido antes, pero nunca aquí, en las profundidades del océano, alrededor de chimeneas hidrotermales, donde agua sobrecalentada brota del fondo marino y ecosistemas enteros florecen en la noche perpetua. Se era el territorio natural de la quimiosíntesis, a miles de kilómetros de cualquier costa. Encontrar el mismo proceso en un lago de agua dulce en la cima de una montaña de Oregón no era un detalle curioso. Redibujaba el mapa de los lugares donde la vida tiene permitido existir, los que pastan en la oscuridad. Las bacterias eran solo el comienzo. Mientras el vehículo se deslizaba junto a las alfombras, las cámaras empezaron a captar movimiento que no venía del agua, pequeñas motas pálidas, fáciles de confundir con sedimento, hasta que una se movió contra la corriente, de forma deliberada, y la sala entendió que estaba viendo animales, no microorganismos. Había gusanos delgados y translúcidos, deslizándose entre los filamentos como si pastaran en un campo. Había crustáceos diminutos, casi invisibles, salvo por sus sombras finas contra el fondo dorado. Y, aferradas a un saliente de roca oscura, formas que tardaron un largo momento en identificar porque simplemente no las esperaban. Esponjas. Delicadas, pálidas, filtradoras, de una especie nunca antes catalogada en un lago, adaptadas a una presión capaz de colapsar el pecho de una persona. Ya no era, en ningún sentido, un desierto biológico. Era un ecosistema completo, construido sobre química en lugar de luz solar, en uno de los ambientes más fríos y aislados del continente.
El equipo había bajado esperando confirmar sedimento vacío. En cambio, estaba presenciando un mundo próspero que nadie sabía que existía. Y entonces surgió la pregunta obligada. Si la vida podía hacer esto aquí, ¿de dónde venía el alimento? ¿Cómo se sostenía un ecosistema entero en un lago sin ríos ni arroyos? El árbol que se niega a hundirse. Para entender qué alimentaba las profundidades, había que mirar hacia arriba, hasta un objeto que llevaba flotando en ese lago más tiempo del que cualquier persona viva podía recordar. Los lugareños lo llamaban el viejo del lago. Durante más de 100 años fue tratado como una curiosidad, un tronco entero de abeto, blanqueado por el sol, flotando de forma vertical, como un poste clavado en medio del agua, con su extremo asomando sobre la superficie y su raíz colgando hacia el frío de abajo. Los registros se remontaban más de un siglo, y en todo ese tiempo el tronco simplemente se negaba a hundirse, viajando kilómetros empujado por el viento. Pero mientras los científicos veían, en la sala de control, gusanos alimentándose de alfombras bacterianas a 600 metros de profundidad, ese viejo tronco empezó a parecer una pista. Porque no estaba solo, era apenas el más famoso de un tráfico constante de madera que el lago recogía de los bosques que rodean su borde. Cada otoño, ramas y troncos caen y se deslizan por las paredes del cráter, y la mayoría, a diferencia del terco viejo del lago, terminan hundiéndose, se saturan de agua, se inclinan y descienden hasta el suelo volcánico. Ahí estaba la respuesta. En un lago sin ríos, el bosque mismo funcionaba como sistema de reparto. La madera era el alimento, cada tronco hundido, un paquete de carbono depositado sobre un fondo que rara vez recibía un regalo así. Alrededor de cada uno se reunía la comunidad profunda, bacterias colonizando la superficie, gusanos y crustáceos llegando a alimentarse. Los biólogos lo describieron como una cinta transportadora vertical, conectando el bosque vivo de la superficie con las profundidades volcánicas del fondo. Lo que crecía bajo el sol, tarde o temprano moría, y se hundía, y lo que se hundía alimentaba a un mundo que jamás vería la luz. Aquel viejo tronco era simplemente la pieza del ciclo que todavía no había completado su viaje, el latido que no debería existir. Pero la madera sola no explicaba todo. Las alfombras eran demasiado densas para depender solo de troncos ocasionales. El vehículo siguió descendiendo hacia los puntos más profundos de la cuenca, donde el suelo se hunde en pliegues antiguos. Entonces el sensor de temperatura hizo algo que no debía. Subió, apenas una fracción de grado, pero en un entorno estable justo sobre el punto de congelación. Incluso eso fue una sacudida. El operador detuvo el vehículo. En algún lugar de esa oscuridad, algo estaba caliente. Y donde el sensor subió, las cámaras mostraron un cambio. Las alfombras se hacían más espesas, la vida más densa, hasta que las luces encontraron una forma que no pertenecía a ningún ser vivo. Una pequeña chimenea oscura, no más alta que una persona, con su superficie cubierta de minerales, y desde su abertura superior, una distorsión brillante en el agua, como el calor que sube de una carretera en verano. Habían encontrado una fuente hidrotermal en el fondo de un lago de agua dulce, a casi 600 metros de profundidad. Esto era lo que conectaba todo. El calor no venía del sol, venía de los restos de la cámara de magma que alguna vez alimentó al monte Mazama, todavía viva bajo la montaña, 8000 años después. La chimenea era pequeña, discreta, pero el agua sobre ella temblaba, fluido cálido cargado de hierro, azufre y minerales arrancados de las entrañas de la tierra. Y esto era el motor. El tronco hundido era un extra ocasional. Las chimeneas eran la constante, bombeando sin pausa la química que las bacterias necesitaban para vivir. El volcán no estaba muerto, seguía alimentando a sus hijos. Alrededor de la chimenea, las alfombras eran las más densas de toda la cuenca, un oasis literal en la oscuridad. Y esto explicó también algo que había desconcertado a los investigadores durante décadas. Pese a las nevadas intensas de la región, este lago casi nunca se congela por completo. Se atribuía solo a su enorme profundidad, pero las chimeneas contaban una historia más completa. El volcán seguía exhalando calor, un goteo constante que ayudaba a mantener todo el sistema justo por encima del punto de congelación. La montaña que se había destruido a sí misma ahora,
De una forma silenciosa, protegía al lago que había llenado su propia herida. Una ventana a otros mundos. Existe un tipo particular de silencio en una sala de control cuando las personas entienden que están viendo algo que reescribe lo que creían saber. No es miedo, se parece más a la reverencia, un cuerpo de agua frío, oscuro, sellado del mundo exterior, calentado desde abajo por energía volcánica, con vida que sobrevive completamente de la química. No es solo una curiosidad geológica, es un plano. Y hay lugares en nuestro sistema solar que encajan en ese plano con una precisión inquietante. Más allá del cinturón de asteroides, orbitan lunas heladas que se han vuelto algunos de los objetivos más interesantes de la ciencia planetaria. Una gira alrededor de Júpiter, con una corteza de hielo fracturada. Otra orbita Saturno, famosa por los géiseres de agua que expulsa al espacio. Bajo esas cortezas congeladas, creen los científicos, existen océanos completos de agua líquida, mantenidos sin congelarse por calor generado en el interior mismo de esas lunas. Durante años, la pregunta sobre la vida en esos mundos chocaba con el mismo muro. Sin luz solar, ¿de qué podría alimentarse algo? La fotosíntesis, base de casi toda cadena alimentaria conocida, es imposible en un mar sin sol enterrado bajo kilómetros de hielo. Por eso el fondo de este lago de repente importó a quienes dedican su carrera a pensar en otros planetas. Aquí había una prueba cercana de que la vida no necesita el sol en absoluto. Si podía ocurrir en un cráter de Oregón, el argumento de que no podría ocurrir en los océanos ocultos de esas lunas empezaba a desmoronarse. Por eso una agencia espacial mostró interés serio en un lago que la mayoría considera solo un mirador escénico. Empezaron a tratarlo como un laboratorio, un ensayo para misiones que algún día podrían perforar hielo alienígena y bajar una cámara a un agua que ningún ojo humano ha visto. Los instrumentos, la forma en que la vida se agrupa alrededor de una chimenea, las señales químicas que buscar, todo podía perfeccionarse aquí mismo, en el fondo de una montaña accesible por carretera. Empezaron a llamarlo nuestra ventana más cercana a los océanos alienígenas del sistema solar. Y lo más extraño era que esa ventana había estado ahí todo el tiempo, fotografiada por millones y comprendida por casi nadie. Lo que el agua recuerda. El cráter todavía guardaba un archivo más, escrito en capas. Los sumergibles extrajeron núcleos de sedimento, formados en bandas, como anillos de un árbol. Cada línea oscura, cada franja de ceniza. Una entrada fechada en un diario que el lago llevaba escribiendo desde antes de la escritura misma. Leídas con cuidado, esas capas contaban el día en que la montaña murió. Una banda gruesa de ceniza, un depósito caótico de piedra pómez. El momento exacto en que el ritmo habitual del sedimento se interrumpió y quedó sellado para siempre. A partir de ahí, los científicos pudieron reconstruir el colapso del Mazama casi hora por hora. Y aquí viene lo que dejó a los investigadores en un silencio distinto. Esa misma catástrofe sobrevive en las tradiciones orales del pueblo Klamath, que ha habitado esta región mucho más tiempo del que cualquier instrumento lleva registrando algo. Sus relatos describen una batalla entre un espíritu del cielo y uno del inframundo, una guerra de fuego y oscuridad que terminó cuando la montaña cayó y el agua llenó la herida. Durante mucho tiempo, esas historias se trataron como simple mito, pero al colocar los núcleos de sedimento junto al relato ancestral, la evidencia coincidió con la memoria con una precisión asombrosa. Ese pueblo no solo presenció la erupción, cargó esa verdad casi 8000 años, con más fidelidad que muchos museos. El lago guardó el registro físico, la gente guardó el registro humano, y en el fondo, esas dos historias finalmente se encontraron. Una carrera contra el tiempo. Este cráter no es un museo sellado, es un lugar vivo, y no todo cambio es bienvenido. En zonas menos profundas, las cámaras encontraron cangrejos de río no nativos, introducidos hace décadas, y ahora avanzando año tras año hacia aguas que las antiguas alfombras bacterianas y las frágiles esponjas nunca tuvieron que compartir. El aislamiento que protegió este mundo durante milenios está fallando. Y en las cavidades más profundas encontraron algo todavía más extraño, charcos de agua más densa y salada, alojados en depresiones del fondo, tan distintos del agua dulce que forman su propia superficie separada. Lagos dentro del lago.
con microorganismos que no existen en ningún otro lugar de la Tierra. Es como si este cráter no fuera un solo hábitat, sino cientos de ellos. Un archipiélago vertical, donde cada nuevo tramo de profundidad es una isla con sus propias reglas. Solemos imaginar lo extraordinario como algo lejano, algo para lo que hace falta un cohete, o toda una vida de viaje. Miramos hacia lunas heladas y soñamos con océanos alienígenas, mientras una versión de ese mismo misterio descansa dentro de una montaña, a pocas horas de cualquier carretera. Esas bacterias que se alimentan de hierro, aferradas al suelo volcánico, podrían ser un eco vivo de cómo empezó realmente la vida, no en un charco tibio bajo el sol, sino en la oscuridad fría y aplastante, donde el propio fuego del planeta alimentó a las primeras criaturas hambrientas. Cada suposición sobre dónde puede existir la vida se disuelve en el fondo de esa agua imposiblemente clara. La cámara bajó a un lugar donde ningún ser humano puede sobrevivir, y regresó dejando más preguntas de las que resolvió. ¿Cuánto más antiguas son esas alfombras de lo que nadie se atreve a estimar? ¿Cuántas chimeneas y charcos salinos siguen ahí abajo, sin mapear, sin nombre? Y cuando por fin bajemos una cámara a través del hielo de una luna lejana, ¿encontraremos algo esperando, aferrado a la roca, alimentándose de fuego, devolviéndonos la mirada? Así que aquí te dejo la pregunta. Si encontramos un ecosistema casi alienígena, escondido a plena vista en el fondo del lago más profundo de Estados Unidos, ¿qué más crees que sigue oculto en nuestro propio planeta, esperando a que una cámara finalmente llegue hasta él? Cuéntame en los comentarios qué crees que hay ahí abajo. Si este tipo de historias sobre los misterios ocultos de nuestro planeta te voló la cabeza tanto como a mí, ya sabes lo que sigue. Dale like a este video, déjame tu teoría en los comentarios y sobre todo, suscríbete a Wise y activa la campanita, porque cada semana desenterramos otra historia real que suena a ciencia ficción, pero no lo es. Nos vemos en el próximo video.